Los hermanos siniestros creían que se la estaban comiendo al darle el salvoconducto a Edmundo González para desterrarlo. Apostaron a que todo eso que representa se evaporaría en su exilio y que se lo llevará una de esas nubes de polvo del desierto del Sahara que suelen apoderarse de España. ¿Qué hacía Delcy Rodríguez pisando territorio español si ella está sancionada por la Unión Europea? Las mismas sanciones por las que se armó aquel escándalo del Delcy Gate, y todavía no sabemos qué hizo en aquella visita a España, pero sí sabemos lo que hizo esta vez. Algo fundamental: los resultados electorales no le pertenecen ni siquiera al presidente electo. No se pueden transferir como se hace con una cuenta bancaria, casi 8 millones de votos a otro candidato. No. Aunque esa carta parecía la firma de un traspaso de un inmueble, la voluntad popular no tiene propietario. Y por supuesto que nadie puede negociar los resultados de una elección, mucho menos bajo coacción. Ninguna carta puede modificar lo que pasó el 28 de julio ni devolverle la legitimidad a Maduro, aunque se haya afanado Jorge Rodríguez en cada letra y en cada párrafo que de manera desesperada pretendía obligar a Edmundo González a acatar la decisión del TSJ del régimen. También a abandonar toda actividad pública fuera de Venezuela. Edmundo no negó la emboscada que le hicieron para que firmara bajo amenaza. Con absoluta transparencia contó cómo le impusieron con chantaje esta celada, cómo lo coaccionaron para hacerlo parte, para grabarlo y retratarlo en medio de esta encerrona. Lo primero que le borró la sonrisa cínica a Jorge Rodríguez fue cuando Edmundo le recordó de viva voz que es el presidente electo de Venezuela y que nadie lo va a callar. Como presidente electo de millones y millones de venezolanos, no me van a callar. Que fue víctima del juego sucio, de la manipulación de esa dupla consanguínea de la vileza. Si España tiene que recibir al presidente electo en territorio internacional, que es su residencia en la calle Moedano de Caracas, y darle refugio, es porque está perseguido. Pero si además el protegido debe firmar un documento para que le entreguen el salvoconducto, allí hay una extorsión. Y si además España abre las puertas de su residencia en Venezuela para que Edmundo entre en contacto con su secuestrador, para que puedan forzarlo a salir del país, después que como diplomático estás al tanto de las 3 citaciones y una orden de captura en su contra, ¿en qué convierte eso el embajador de España en Caracas? Esa es la pregunta que le hacen desde su país, y van mucho más allá para cuestionarse si esta fue una acción humanitaria del gobierno de Pedro Sánchez o fue complicidad. Existe lo que se llama el principio de la no autoincriminación, el derecho de todo inculpado a no ser obligado a declarar para confesar o para negar. Ni el silencio puede ser usado en su contra. El artículo 49, numeral 5 de la Constitución de Venezuela dice que ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino, pariente dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. No te puedes inculpar por presión ni a ti ni a los tuyos. La confesión solo será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza. A Edmundo González se le coaccionó en una sede diplomática. Violaron la inmunidad de jurisdicción de esa sede. El régimen no puede coaccionar en su propio país, de acuerdo a la Constitución, menos en una sede diplomática. Lo esencial es que cuando alguien firma un documento de manera forzosa, su voluntad está viciada porque no es su voluntad, sino la voluntad de quien lo coacciona. La coacción implica una amenaza de violencia. Si no firmas, vas preso. O alguien de tu familia. Por eso, cualquier cosa que firmemos bajo coacción, aun cuando quede grabado en video, en audio, aún delante de testigos, solo obra contra quienes ejercieron la coacción. No es cuestionable ni moral ni legalmente que se firme un documento bajo chantaje, pero sí que un gobierno extranjero permita que eso pase en su sede diplomática. De acuerdo a la Convención de Refugio que firmó España, el país que otorga refugio no puede condicionar la protección, mucho menos permitir que lo haga un tercero. España tenía la obligación de proteger a Edmundo González dentro de su sede contra cualquier peligro. Es verdad que una persona en trámite de asilo encuentra limitaciones para hablar según la Convención de Asilo Diplomático de Caracas del año 1954, esa que es parte del sistema interamericano, pero esta no aplica para España, porque ellos firmaron otra convención universal que no prohíbe la actividad política o el ejercicio de sus derechos irrenunciables, como la libertad de expresión. Así será el talante criminal del régimen venezolano que hacen una rueda de prensa para confesar que cometieron ese crimen contra Edmundo, que chantajean con que lo van a volver a chantajear si no se retracta, de desnudar la verdad de lo que pasó en esa residencia diplomática. Porque si en las próximas 24 horas usted no desmiente
esa infausta acusación que ha hecho, voy a mostrar las pruebas. Es una carta del mundo en la que reconoce la decisión del TSJ. ¿Por qué entonces se la entrega a Delcy? ¿Por qué una carta redactada por un individuo necesita la firma del destinatario? Aquí está la carta debidamente firmada por el señor Edmundo González Urrutia y mi firma como recibido, más la firma de un testigo presencial. Ya no es una carta, eso ocurre cuando firmas un contrato. Edmundo González no acató la sentencia de la Sala Electoral del TSJ de Maduro. Asegura que firmó un documento bajo coacción, bajo chantaje del mismo régimen enfermo que incentiva en redes sociales, en radio, en televisión, operativos para cazar a opositores en las barriadas populares y a figuras políticas de alto perfil solo por pensar distinto. Es el mismo régimen al que pertenece Jorge Rodríguez, quien confesó hace unos días que iba a aniquilar a los opositores. Los vamos a revolcar, los vamos a aniquilar y van a ir presos. Es el mismo régimen de un Maduro quien prometió que no habría perdón. Y esta vez no va a haber perdón. Edmundo firmó un documento frente al mismo régimen que, según Naciones Unidas, abusó de niñas de 16 años en sus calabozos y a quienes secuestró sin que hayan participado o pensado participar en ninguna protesta en su contra. Edmundo no respeta ni reconoce a todos los poderes del régimen. Firmó ese documento mientras el SEBIN asediaba a 6 miembros del comando de María Corina y amenazaba con entrar en la embajada de Argentina donde están ellos refugiados. La rabia de Jorge Rodríguez es que Edmundo los caribió. Fue mucho más astuto. Firmó, salió y sabe que esa acción no tiene validez jurídica. No es casual que este documento salió un día después del informe devastador de Naciones Unidas que describe con aún más detalle a los monstruos, quienes se aferran al poder en Venezuela. ¿Por qué Maduro no mostró la carta desde la salida del mundo? Porque nos van dosificando el material para prolongar la discusión sobre un tema que encienden y apagan para desviar la atención sobre aquellos que los perjudican, como el hecho de que el Senado español reconoce a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela, como el hecho de que hoy María Corina y Edmundo recibieron también el apoyo de los presidentes de Paraguay, Uruguay y Guatemala, cuando el Parlamento Europeo le dé la espalda a Maduro este jueves, o cuando Argentina emita órdenes de captura a final de esta semana contra Maduro y contra Diosdado. Seguro lanzan audios y videos de ese momento junto a Edmundo. Ya el régimen de Maduro no engaña a los venezolanos ni haciéndoles creer lo que no es verdad, ni incitándolos a negarse a creer lo que sí es verdad. Aquí el único quien se engaña a sí mismo es Maduro y los 4 más de quienes se rodea. Pero el gobierno español debe muchas explicaciones. Si hubo entonces una negociación entre España y Venezuela para que Edmundo saliera. No ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela. España procedió a dar un asilo que sí tenía condiciones más allá de los contactos operativos y logísticos. El gobierno de España no da ninguna contrapartida para que se haya podido producir esa salida de Edmundo González. ¿Qué implicaciones legales y diplomáticas tiene que esa carta se haya firmado bajo amenaza en la residencia del embajador español y en su presencia? Un acto de coacción a un rehén en territorio español. Se supone que el asilo es un mecanismo de protección internacional. El embajador español en Caracas protegió realmente a Edmundo en ese momento. El embajador español consintió esas fotos y esas grabaciones en su residencia. Lo único que sí prueba esa carta redactada por el régimen de Maduro, lo único que revela ese texto, no es solo que la nitidez de Edmundo logró borrarle la sonrisita cínica a Jorge Rodríguez. También certifica los temores de Maduro y su frustración por el extravío de una legitimidad que no podrá recuperar jamás.